Las ruedas de la carreta gemían bajo su peso. Violet Bennett subió al asiento del vagón de suministros. Sus manos temblaban al agarrar la madera gastada. Sabía que con cada milla hacia el oeste, se alejaba más de la vida que se había roto a su alrededor como un cristal. El sol de Arizona ardía en lo alto en el calor de junio de 1882. Convertía a Yuma en un horno de polvo y desesperación. Y ella agradecía el anonimato que prometía este paisaje brutal. Un lugar donde nadie hacía preguntas y a menos gente le importaban las respuestas. Le había pagado al jefe de la caravana casi todo lo que poseía por el pasaje al oeste con el tren de suministros. Eran 6 carretas cargadas de mercancías destinadas a los campamentos mineros y ranchos esparcidos por el territorio. Y ella tenía la intención de desvanecerse en el paisaje, como la niebla de la mañana que se quema bajo el sol implacable. Los otros conductores apenas la miraron cuando subió. Los hombres de por aquí habían aprendido a no entrometerse en los asuntos de los demás, especialmente cuando esa persona parecía tan demacrada y desgastada como debía parecer ella después de 3 semanas de viaje desde Missouri. Su cabello cobrizo colgaba en una simple trenza por su espalda, polvoriento y sin brillo, y su vestido de percal se había descolorido hasta casi nada bajo el constante asalto del sol y la arena. Tenía 22 años y se sentía una anciana. Llevaba secretos que pesaban más que cualquier carga que estas carretas transportaban. Nadie le habló ese primer día en el camino. El jefe de la caravana, un hombre canoso llamado Patterson, le había dado instrucciones sencillas. Debía mantener su equipo estable y seguir a la carreta de adelante. Luego la dejó a su suerte. Eso le pareció perfecto a Violet. No quería conversación ni compañía. Quería desaparecer en esta interminable extensión de arena, roca y artemisa. Quería convertirse en otra alma anónima, vagando por los territorios. El tren de suministros se movía lentamente a través del desierto. Seguían senderos establecidos que conectaban los asentamientos dispersos. Viajaban temprano en la mañana y al final de la tarde. Descansaban durante el peor calor del mediodía bajo cualquier sombra que pudieran encontrar. Violet aprendió el ritmo rápidamente. Agradecía el agotamiento físico que conllevaba manejar el equipo de mulas. Agradecía cualquier cosa que mantuviera su mente ocupada y alejada de los recuerdos que no podía soportar examinar. Al tercer día de viaje, lo notó. Él montaba un caballo pinto, con manchas blancas y negras que destacaban contra los tonos apagados del paisaje. No era parte de la caravana de carretas, pero seguía su ruta en paralelo. A veces era visible en una cresta lejana. Otras veces aparecía cerca de su campamento al caer la noche. Los otros conductores parecían conocerlo. Lo saludaban con gestos casuales y breves conversaciones. Violet no podía oír desde su posición en la parte trasera del tren. En la cuarta noche, mientras desenganchaba a su equipo y lo llevaba a beber a un pequeño arroyo, él se acercó a pie, llevando a su caballo. Violet mantuvo la cabeza gacha, concentrándose intensamente en las mulas. Deseaba que pasara de largo sin notar su presencia. «Está haciendo un buen trabajo con ese equipo», dijo él. Su voz tenía un acento cálido que hablaba de Texas o tal vez de Oklahoma. «Esas mulas pueden ser tercas, pero la están escuchando». Violet no levantó la vista. «Son buenos animales». «Me llamo James Dalton», continuó él, sin desanimarse por su fría respuesta. «A veces exploro para los trenes de suministros. Me aseguro de que la ruta por delante esté despejada. He estado vigilando este tren desde que salieron de Yuma». Ella no dijo nada, esperando que el silencio lo ahuyentara. En cambio, lo oyó acercarse. Sus botas crujían en el suelo arenoso. «¿Tiene un nombre?», preguntó él, y había algo amable en su tono que le hizo un nudo en la garganta. «Eso no es asunto suyo», respondió ella, con la voz más cortante de lo que pretendía. «De acuerdo», dijo James con facilidad, «pero supongo que sería bueno tener algo para llamarla, además de la señora de la carreta 6. A pesar de sí misma, Violet levantó la vista. Él era alto, de más de 1,80 m, con la piel bronceada por el sol y el pelo oscuro que se rizaba ligeramente en el cuello. Sus ojos eran de un azul sorprendente, brillantes contra su rostro bronceado, y tenían una franqueza que la incomodaba.
Parecía tener veintitantos años, delgado y fuerte, como los hombres que pasaban su vida trabajando bajo el cielo abierto. Su ropa era práctica, pantalones de mezclilla gastados, una camisa azul descolorida, un chaleco de cuero y un sombrero de ala ancha que sostenía en sus manos. Violet, dijo ella finalmente. La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerla. Luego, como sintió que era peligroso dar siquiera eso, se dio la vuelta y se ocupó de revisar las pezuñas de las mulas. Violet, repitió él, como si probara el nombre. Es bonito. Le queda bien. Ella no respondió, y después de un momento lo oyó alejarse. Cuando finalmente levantó la vista, él llevaba su caballo hacia el campamento principal, donde los otros conductores estaban encendiendo una fogata para la cena. Violet comió sola esa noche, como lo había hecho todas las noches desde que se unió al tren. Hizo una pequeña fogata lejos del grupo principal y cocinó frijoles y galletas duras. Lo acompañó con agua tibia de su cantimplora. El desierto se enfriaba rápidamente una vez que se ponía el sol. Se envolvió en una manta, sentándose cerca de las brasas moribundas y observando las estrellas emerger en la vasta oscuridad del cielo. No quería pensar en James Dalton, ni en sus ojos amables, ni en la forma en que la había mirado, como si ella fuera realmente visible, realmente presente en el mundo. Había trabajado duro para volverse invisible. De vuelta en Missouri, ella había sido alguien. Violet Bennett, hija de un respetado comerciante, comprometida para casarse con el hijo de un banquero local. Esa vida había implosionado hacía 6 meses, cuando descubrió la verdadera naturaleza de su prometido. Cuando supo que la encantadora sonrisa que él mostraba al mundo escondía algo cruel y violento. Cuando intentó romper el compromiso, su familia se puso de su lado. Insistieron en que estaba siendo histérica, que todas las mujeres se ponían nerviosas antes de su boda. Cuando les mostró los moretones que él le había dejado en los brazos durante una de sus reuniones privadas, la culparon a ella por provocarlo. Así que se había ido. Tomó el dinero que había ahorrado y huyó al oeste. Mintió sobre sus circunstancias a cualquiera que le preguntara. Se abrió paso a través de una sucesión de pueblos hasta que llegó a Yuma. Había pensado que el desierto se la tragaría, que finalmente podría dejar de correr y simplemente dejar de existir de una manera significativa. El trabajo en la carreta de suministros le había parecido perfecto, una forma de seguir moviéndose, de no ser nadie, de vagar por la naturaleza sin ataduras ni expectativas. Pero James Dalton la había visto. Le había hablado como si ella importara, como si valiera la pena notarla. Y eso la aterrorizaba más que el calor del desierto o los peligrosos senderos, o la posibilidad de ataques apaches de los que los otros conductores susurraban alrededor de sus fogatas. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer y preparó a su equipo. Estaba decidida a permanecer tan aislada como antes. Pero mientras las carretas avanzaban por el terreno arenoso, vio a James cabalgando adelante, y algo en su pecho se retorció dolorosamente. Forzó su atención de vuelta a las mulas, al horizonte infinito, a cualquier cosa menos al vaquero del caballo pinto. Viajaron durante 8 días sin incidentes. El paisaje cambió gradualmente. El desierto plano dio paso a colinas rocosas, salpicadas de matorrales y enebros retorcidos. El calor seguía siendo opresivo, pero las brisas ocasionales traían alivio. Patterson anunció que llegarían a un puesto comercial llamado Silver Creek en 2 días más. Allí descansarían y se reabastecerían antes de continuar hacia el norte, a los campamentos mineros. Violet se mantuvo apartada, hablando solo cuando era necesario. Evitaba el campamento principal cada noche, pero no podía evitar notar a James. Él siempre estaba cerca, explorando, revisando el camino por delante, consultando con Patterson sobre las condiciones. Y a veces, cuando levantaba la vista de su trabajo, lo encontraba observándola. Tenía una expresión que no podía descifrar del todo. Preocupación mezclada con curiosidad, tal vez, o algo más profundo que no quería nombrar. En la 9ª noche, mientras montaba su pequeño campamento, James apareció de nuevo.
Esta vez llevaba 2 tazas de hojalata y una cafetera. Pensé que te gustaría algo caliente para beber, dijo, sentándose en una roca a una distancia respetuosa de su fuego. El café no es muy bueno, pero está caliente. Violet quiso negarse, mandarlo lejos con palabras frías que lo hicieran dejarla en paz, pero el olor del café era tentador, y algo en su manera relajada hacía difícil mantener sus barreras. Gracias, dijo en voz baja, aceptando la taza que él le sirvió. Se sentaron en silencio por un rato, bebiendo el café amargo mientras el desierto se enfriaba a su alrededor. Violet esperó a que él hiciera preguntas, que indagara en su pasado, que exigiera explicaciones de por qué estaba allí sola. Pero James simplemente se sentó en paz, con sus largas piernas estiradas frente a él. Observaba cómo el atardecer pintaba las rocas en tonos de naranja y púrpura. Finalmente, incapaz de soportar la espera, Violet habló. ¿Por qué sigues acercándote a mí? James consideró la pregunta, sus ojos azules pensativos. Porque te veo esforzándote mucho por desaparecer, y creo que eso es lo más solitario que una persona puede hacer. Sus palabras la golpearon como un golpe físico. Dejó su taza de café, sus manos temblaban. Quizás quiero estar sola, quizás, asintió él, o quizás te han herido tanto que estar sola se siente más seguro que dejar que alguien se acerque. No sabes nada de mí, dijo Violet, su voz afilada con ira defensiva. No, no lo sé, dijo James con calma, pero sé cómo se ve cuando alguien huye de algo que lo asustó profundamente. Lo he visto antes. Diablos, yo mismo he sido esa persona. A pesar de su determinación de permanecer cerrada, Violet sintió curiosidad. ¿De qué estabas huyendo? James tomó un largo sorbo de su café antes de responder. De la guerra, principalmente. Tenía 16 años cuando me uní a la caballería confederada en 1877. Mentí sobre mi edad para entrar. Pensé que sería glorioso. Pensé que sería un héroe. Sacudió la cabeza, su expresión distante. La guerra no es gloriosa. Es solo sangre y muerte, y tratar de olvidar lo que has hecho. Cuando terminó, no pude volver a casa. No podía enfrentar a la persona que había sido antes, sabiendo en lo que me había convertido. Así que me fui al oeste, trabajé en arreos de ganado, me contrataron como explorador. Seguí moviéndome porque parar significaba pensar. ¿Qué cambió? Preguntó Violet en voz baja. Conocí a un viejo ranchero en Nuevo México que me dijo que podía seguir corriendo para siempre, pero que solo estaría arrastrando a mis fantasmas detrás de mí. Dijo que tenía que parar en algún momento y decidir si iba a dejar que el pasado me poseyera o si iba a construir algo nuevo. James la miró directamente, sus ojos azules sosteniendo los de ella. Me tomó un tiempo entender lo que quería decir, pero finalmente descubrí que esconderse no es lo mismo que sanar. Violet sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y parpadeó furiosamente para contenerlas. No me estoy escondiendo. Está bien, dijo James, y no había juicio en su voz, solo aceptación. Pero si lo estuvieras, estaría bien, y si alguna vez decidieras que quieres parar, bueno, yo estaría por aquí. Se levantó entonces, recogiendo la cafetera y su taza. Gracias por compartir tu fuego, dijo, volviendo a ponerse el sombrero. Que duermas bien, Violet. Se alejó en la oscuridad creciente, dejándola sola con sus pensamientos y un confuso torbellino de emociones que no quería examinar. Esa noche, envuelta en su manta bajo las estrellas, Violet lloró por primera vez desde que dejó Missouri. Lloró por la chica que había sido, por la confianza que había sido destrozada, por la familia que no la había protegido. Y lloró porque un vaquero de ojos azules había visto a través de su invisibilidad cuidadosamente construida, y en lugar de exigirle algo, simplemente le había ofrecido comprensión. A la mañana siguiente se sentía en carne viva y expuesta, como una herida que había sido limpiada, pero que todavía dolía. Preparó a su equipo mecánicamente, realizando los movimientos familiares mientras su mente daba vueltas. Mientras las carretas avanzaban, vio a James cabalgando adelante como de costumbre, pero él no la miró, dándole el espacio que necesitaba. Llegaron a Silver Creek a última hora de la tarde siguiente.
El puesto comercial era un conjunto de toscos edificios de madera agrupados alrededor de un manantial fiable que le daba nombre al lugar. Había una tienda general, un pequeño establo, un edificio que servía tanto de salón como de pensión, y un puñado de otras estructuras en diversos estados de reparación. Después de 10 días en el camino, incluso este modesto puesto parecía la civilización. Patterson anunció que descansarían allí durante 2 días, permitiendo que los equipos se recuperaran y dando a todos la oportunidad de reabastecerse. Violet usó parte de sus menguantes fondos para comprar harina, carne seca y municiones para el pequeño revólver que llevaba escondido en sus pertenencias. Evitó el salón donde se reunían la mayoría de los conductores. En su lugar, encontró un lugar tranquilo cerca del manantial donde podía lavar su ropa y bañarse en privado. Estaba colgando su ropa para que se secara en una cuerda tendida entre dos álamos cuando oyó voces airadas desde la dirección de los edificios principales. Violet dudó, luego se acercó, la curiosidad superando su habitual cautela. Un grupo de hombres se había reunido cerca del establo. Reconoció a la mayoría de los conductores de las carretas y vio a James de pie al borde de la multitud. En el centro, dos hombres se enfrentaban agresivamente. Uno era un conductor llamado Carson, un hombre corpulento que la había ignorado en gran medida durante el viaje. El otro era un extraño, de aspecto delgado y peligroso, con un cinturón de armas colgado bajo en las caderas. «Dije que el caballo es mío», decía el extraño, con voz fría. «Lo compré legalmente en Tucson». «Ese es mi caballo», insistió Carson, con la cara roja. «Me lo robaron hace 3 semanas. Reconocí esa marca en su flanco izquierdo». El extraño sonrió, pero no había humor en ello. «¿Me estás llamando ladrón?» La tensión aumentó de inmediato. Violet vio a varios hombres retroceder, despejando el espacio. Sabía lo que se avecinaba. Había oído historias sobre lo rápido que los desacuerdos se volvían mortales por aquí, donde la ley era escasa y los hombres resolvían las disputas a tiros. Antes de que la situación pudiera escalar más, James se adelantó, colocándose entre los dos hombres enojados. «Tranquilos ahora», dijo, con voz calmada pero autoritaria. «Nadie necesita morir por un caballo». «Mantente fuera de esto, Dalton», dijo el extraño. «Esto no es asunto tuyo. Todo lo que sucede en Silver Creek mientras este tren de suministros esté aquí es asunto mío», respondió James con calma. «Soy explorador para Patterson y no voy a dejar que un tiroteo arruine esta parada cuando hay una solución simple disponible». «¿Qué solución?», exigió Carson. James se volvió hacia él. «Dijiste que tu caballo fue robado hace 3 semanas. ¿Dónde?» «En un pequeño pueblo llamado Mineral Springs, a unas 50 millas al norte de aquí». «¿Y el caballo tenía una marca distintiva?» «Sí, una marca en el flanco izquierdo con forma de cruz». James se volvió hacia el extraño. «¿Te importa si revisamos tu caballo?» Los ojos del hombre se entrecerraron, pero estaba en desventaja numérica y pareció reconocerlo. «Revisen todo lo que quieran. Les dije que lo compré legalmente». El grupo se trasladó al establo donde estaba atado el caballo en disputa. Efectivamente, el animal llevaba una marca en forma de cruz en su flanco izquierdo. Pero cuando James la examinó de cerca, pasando los dedos sobre la marca, se enderezó y sacudió la cabeza. «Esta marca es reciente», dijo. «Quizás de 2 semanas, cicatrizada pero lo suficientemente reciente como para notarlo». «Carson, ¿cuándo fue marcado tu caballo?» «Hace 5 años, cuando lo compré en un rancho en California». James miró al extraño. «Entonces, o este no es el caballo de Carson, sino uno que alguien marcó para que se pareciera, o alguien alteró la marca después de robarlo. De cualquier manera, deberías poder mostrar un comprobante de compra si lo compraste legalmente». La mano del extraño se deslizó hacia su pistola, y Violet sintió que su corazón martilleaba. Pero Patterson se adelantó, con su propio rifle sostenido de manera casual, pero listo. «Creo que será mejor que te vayas», dijo el jefe de la caravana en voz baja. «Y deja el caballo. Si tienes un comprobante de compra, puedes volver con él. De lo contrario, asumiremos que obtuviste este animal de forma deshonesta».
Durante un largo momento, el extraño se quedó inmóvil, sopesando sus opciones. Luego escupió en el polvo y se alejó, su mano cayendo de su pistola. «Quédense con el maldito caballo», murmuró. No valía mucho de todos modos. La tensión se disipó de la multitud mientras el hombre montaba un caballo diferente y salía de Silver Creek al galope. Carson le dio una palmada en el hombro a James, efusivo en su gratitud. Violet observó cómo James aceptaba los agradecimientos con tranquila modestia, desviando los elogios y sugiriendo que todos volvieran a sus asuntos. Mientras la multitud se dispersaba, Violet se encontró acercándose a James sin decidirlo conscientemente. Él estaba revisando la silla de su caballo cuando ella lo alcanzó. «Eso estuvo bien hecho», dijo en voz baja. James levantó la vista, la sorpresa parpadeando en su rostro antes de sonreír. «Solo sentido común. La mayoría de los hombres por aquí no buscan problemas si pueden evitarlos. Solo necesitaban una forma de retroceder sin perder la cara». «Aún así», insistió Violet, «se necesitó valor para interponerse entre ellos. Ese hombre podría haberte disparado». «Podría haberlo hecho», asintió James, «pero no lo hizo. La mayoría de las situaciones no son tan peligrosas como parecen si mantienes la cabeza fría y buscas soluciones en lugar de pelear». Hizo una pausa, estudiándola. «Pareces más tranquila hoy. ¿Dormiste bien?» La observación fue amable, no indiscreta, pero tocó las heridas internas de ella. «Dormí», dijo, lo que no era exactamente una respuesta. «Bien». James volvió su atención a su silla, dándole una salida fácil si quería irse. Pero Violet descubrió que no quería alejarse. En cambio, se quedó allí mirándolo trabajar, cómoda en el silencio, de una manera que no esperaba. Finalmente, James volvió a hablar. «Hay una comida decente en el salón esta noche. Estofado de ternera de verdad, no frijoles de camino. Deberías unirte a nosotros». El primer instinto de Violet fue negarse, retirarse a su campamento solitario. Pero algo en ella estaba cansado de huir, cansado de esconderse, cansado de ser invisible. «Quizás lo haga», se oyó decir. James levantó la vista y la sonrisa que cruzó su rostro fue como un amanecer, brillante y genuina. «Bien, te guardaré un sitio». Esa noche, por primera vez desde que se unió al tren de suministros, Violet entró en el salón y se sentó con los otros conductores. El edificio era tosco, solo tablones de madera y un suelo de tierra, pero era resistente y la comida estaba caliente. James le había guardado un lugar en una de las largas mesas, posicionándose entre ella y la mayoría de los otros hombres, dándole un espacio de protección que se sentía protector sin ser controlador. El estofado estaba delicioso, rico en ternera y verduras que debían haber costado una fortuna tan lejos de cualquier granja. Violet comió lentamente, saboreando cada bocado mientras la conversación fluía a su alrededor. Los conductores contaban historias, exagerando sus aventuras, compitiendo por contar la historia más increíble. Violet se encontró relajándose un poco, incluso sonriendo ante algunas de las afirmaciones más extravagantes. James notó, no participaba en el concurso de narración. Comió su comida y escuchó, añadiendo ocasionalmente un comentario tranquilo, pero sobre todo observando. Apreció su falta de grandilocuencia, su presencia tranquila en medio del grupo ruidoso. Cuando la comida terminó, algunos de los hombres pidieron whisky y se prepararon para beber en serio. James se levantó e hizo un gesto a Violet. «Camina conmigo. Silver Creek no es gran cosa, pero las estrellas están bonitas esta noche». Debería haber dicho que no. Debería haber vuelto a su carreta, mantenido la distancia que había establecido. Pero en cambio, se encontró asintiendo y siguiéndolo hacia el aire fresco de la noche. Caminaron en silencio hasta el borde del asentamiento, donde el manantial creaba un pequeño estanque rodeado de álamos. El sonido del agua goteando sobre las rocas era relajante, y el olor del desierto después del anochecer, arena y salvia y algo indefiniblemente salvaje, llenaba el aire. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo James finalmente, su voz suave en la oscuridad. Violet se tensó. «Puedes preguntar. Puede que no responda». «De acuerdo.
Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras con cuidado. Cuando me miras, ¿ves a alguien peligroso? La pregunta la sorprendió. No, dijo honestamente. ¿Por qué pensarías eso? Porque a veces te estremeces cuando los hombres se acercan demasiado. Porque te mantienes apartada. Porque llevas una pistola escondida en tu bolso. Sí, lo noté cuando estabas comprando municiones antes. Y la forma en que la manejas sugiere que sabes cómo usarla. Algo te pasó. Algo que te asustó. Quiero que sepas que yo no soy eso. No soy quien quiera que te haya herido. Violet sintió que se le cerraba la garganta, las lágrimas amenazando de nuevo. Sé que no lo eres, susurró. Pero saber y sentir son cosas diferentes. Lo son, asintió James. Y no te estoy pidiendo que sientas nada para lo que no estés lista. Solo quería que supieras, que realmente supieras, que te veo, Violet. Te veo tratando de desaparecer. Y entiendo por qué podrías querer hacerlo. Pero también veo a la persona debajo de todo ese dolor. La mujer fuerte que condujo una carreta de suministros a través del desierto de Arizona sola, que se mantiene firme incluso cuando tiene miedo. Esa es la persona que quiero conocer, si me dejas. Sus palabras rompieron algo dentro de ella, algún nudo apretado de miedo, vergüenza y soledad. Antes de que pudiera detenerse, toda la historia salió a borbotones. Su compromiso, la violencia de su prometido, la traición de su familia, su desesperada huida al oeste. Le contó sobre las noches pasadas en pensiones toscas, los hombres que le habían hecho proposiciones, pensando que estaba sin protección. El miedo constante de que de alguna manera la encontraran y la arrastraran de vuelta a Missouri. Le contó sobre la elección de la carreta de suministros específicamente porque significaba movimiento constante, sin permanencia, sin posibilidad de construir algo que pudiera ser destruido. James escuchó sin interrumpir, su expresión grave a la luz de las estrellas. Cuando finalmente se quedó en silencio, agotada por la confesión, él guardó silencio por un largo momento. Lo siento, dijo finalmente. Siento que te haya pasado eso. Siento que tu familia no te protegiera. Siento que hayas tenido que llevar eso sola. Se volvió para mirarla de frente. Pero quiero que sepas algo, Violet Bennett. No estás dañada, no estás rota. Eres una superviviente, y no hay vergüenza en eso. Lo que te hicieron no fue tu culpa. Y elegir protegerte yéndote no fue una debilidad. Fue lo más valiente que podrías haber hecho. Nadie le había dicho algo así, ni su madre, ni sus amigos, ni las pocas personas en las que había confiado durante su viaje al oeste. Oírlo ahora de este hombre que apenas la conocía se sintió como una absolución, como un permiso para dejar de culparse por lo que había sucedido. Gracias, logró decir con la voz ahogada por la emoción. Quise decir lo que dije antes, continuó James. Te veo y me quedo, no porque quiera algo de ti o porque crea que necesitas que te rescaten, sino porque me gustaría conocerte mejor, si me dejas. Y lo haré al ritmo que te parezca adecuado, sin presiones, sin expectativas, solo estando presente, estando aquí. Violet lo miró, a este vaquero de ojos amables y corazón paciente, y sintió que algo cambiaba dentro de ella. El miedo no desapareció. Sospechaba que pasaría mucho tiempo antes de que dejara de sobresaltarse con movimientos bruscos o de sentirse ansiosa cerca de extraños. Pero debajo del miedo, algo nuevo estaba creciendo. Esperanza. Me gustaría eso, dijo en voz baja. También me gustaría conocerte mejor. James sonrió, y en ese momento, Violet se sintió verdaderamente vista por primera vez en meses. No juzgada, no compadecida, no ignorada, simplemente vista como era, con todas sus cicatrices y su fuerza. Regresaron al asentamiento finalmente, caminando lentamente a través de la oscuridad. James la acompañó hasta su carreta, despidiéndose con una inclinación de su sombrero y la promesa de traer café por la mañana. Violet se metió en su saco de dormir, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido desde que dejó Missouri, como si parte del peso que había estado cargando hubiera sido compartido, y por lo tanto, más fácil de soportar. El tren de suministros permaneció en Silver Creek los 2 días prometidos.
Durante ese tiempo, Violet se encontró pasando más tiempo con James, atraída por su presencia constante y su fácil compañía. Hablaban de cosas sencillas, el paisaje, el clima, las peculiaridades de los diversos conductores de carretas. Pero también hablaban de asuntos más profundos, sus esperanzas para el futuro, sus remordimientos sobre el pasado, su comprensión de la tierra dura, pero hermosa por la que viajaban. James le contó sobre su familia en Texas, padres y hermanos que no había visto en años. Habló de querer poseer tierras algún día, de construir algo permanente y significativo. Habló de su tiempo como explorador, la satisfacción de ayudar a los viajeros a navegar de forma segura por territorios peligrosos. Violet se encontró compartiendo sus propios sueños, cosas que había enterrado profundamente porque parecían imposibles. Habló de querer dirigir un negocio, quizás una pensión o una pequeña tienda en uno de los pueblos en crecimiento. Habló de su amor por la lectura, su deseo de volver a ser parte de una comunidad, pero en sus propios términos, no como propiedad o carga de alguien. Podrías hacerlo, dijo James seriamente cuando ella mencionó la idea del negocio. Eres organizada y capaz. Te he visto manejar esa carreta de suministros. Mantienes tu equipo en buen estado, tu equipo sano, tus suministros inventariados. Esas son las habilidades que necesitas para dirigir cualquier operación. Su confianza en sus habilidades era extraña y maravillosa. Nadie me dijo nunca que podría hacer algo así, admitió Violet. Mi padre siempre decía que las mujeres eran adecuadas para ser esposas y madres, no para los negocios. Tu padre estaba equivocado, dijo James sin rodeos. He conocido a muchas mujeres que dirigen negocios exitosos por aquí. El oeste no es como el este. A la gente le importa más si puedes hacer el trabajo que el género que tienes. La idea se plantó en la mente de Violet, echando raíces y comenzando a crecer. Quizás no tenía que seguir huyendo para siempre. Quizás podría encontrar un lugar donde parar para construir algo real. La noche antes de que el tren de suministros partiera, James encontró a Violet cerca del manantial de nuevo. A ella le había llegado a encantar este lugar. El sonido del agua y el refugio de los álamos proporcionaban una sensación de paz. He estado pensando, dijo James sin preámbulos. El tren de suministros se dirige al norte, a los campamentos mineros, pero mi contrato de exploración con Patterson termina aquí. Necesito decidir a dónde ir después. Violet sintió que se le hundía el corazón. Por supuesto, él no se quedaría con el tren. Tenía su propia vida, sus propios planes. Ella no tenía ningún derecho sobre él, ningún derecho a esperar que se quedara cerca. ¿A dónde irás?, preguntó, tratando de mantener su voz neutral. Eso depende, dijo James, sus ojos azules buscando su rostro. He estado pensando en lo que dije antes sobre construir algo permanente. Hay un pueblo a unas 60 millas al noroeste de aquí llamado Copper Ridge. Está creciendo debido a las minas cercanas, y la última vez que oí, necesitaban gente dispuesta a trabajar duro e invertir en la comunidad. Hizo una pausa. Estaba pensando en ir allí, quizás encontrar trabajo en uno de los ranchos o establecerme como guía para operaciones mineras. Pero no quiero ir si eso significa dejarte. Violet lo miró fijamente, apenas atreviéndose a creer lo que estaba oyendo. ¿Cambiarías tus planes por mí? No cambiar, corrigió James suavemente. Elegir. Puedo explorar en cualquier lugar, pero solo conozco a una mujer que ha capturado mi atención tan completamente que no puedo imaginarme cabalgando lejos de ella. Se acercó, su voz bajando. Estos últimos días, conocerte han sido los mejores días que he tenido en años. Eres inteligente, fuerte y hermosa. Y cuando sonríes, lo que haces más a menudo ahora es como ver salir el sol. No te pido promesas ni compromisos. Sé que necesitas tiempo para sanar, pero me gustaría cortejarte adecuadamente. Violet Bennett. Y me gustaría hacerlo en un lugar donde ambos pudiéramos construir nuevas vidas si las cosas funcionan entre nosotros. La mente de Violet corría. Copper Ridge, un pueblo en crecimiento que necesitaba gente capaz. Todavía le quedaba algo de dinero, suficiente quizás para asegurar alojamiento y comida mientras averiguaba qué venía después. Y James estaría allí,
no rondando, no exigiendo, solo presente y dispuesto a tomar las cosas con calma. Tengo miedo, admitió. ¿Y si no puedo ser lo que quieres? ¿Y si estoy demasiado dañada para volver a confiar completamente en alguien? James extendió la mano lentamente, telegrafiando su movimiento, y tomó suavemente la de ella. Su palma era cálida y callosa contra la suya. Entonces lo resolveremos juntos. Yo tampoco soy perfecto, Violet. Tengo mis propias cicatrices, mis propios miedos. Pero creo que quizás podríamos ayudarnos mutuamente a sanar. Y si no funciona, si decides que quieres algo diferente, lo respetaré. Solo quiero la oportunidad de intentarlo. Violet miró sus manos unidas, luego su rostro, tan abierto y honesto, en el crepúsculo. Cada instinto le gritaba que se protegiera, que se negara, que siguiera corriendo. Pero debajo del miedo estaba esa creciente semilla de esperanza, nutrida por la paciencia y la amabilidad de James. Está bien, dijo, su voz apenas un susurro. Vayamos a Copper Ridge juntos. La sonrisa que se dibujó en el rostro de James fue incandescente. Apretó suavemente su mano, luego la soltó, respetando sus límites, incluso en su alegría. Saldremos por la mañana si te parece bien. Son unos 3 días de viaje, pero la ruta es segura y está bien marcada. Esa noche, Violet le dijo a Patterson que dejaría el tren de suministros. El jefe de la caravana lamentó perder a una buena conductora, pero fue comprensivo cuando ella explicó que había decidido establecerse en Copper Ridge. Le pagó el salario que le debía y le deseó lo mejor. Los otros conductores le dieron una despedida a la mañana siguiente. Varios de ellos expresaron sorpresa de que la mujer silenciosa de la carreta 6 se fuera. Carson, cuyo caballo James había ayudado a recuperar, le puso una pequeña bolsa de monedas en la mano. Por ayudar a mantenernos a todos a salvo en el camino, dijo bruscamente. Fuiste constante, nunca te quejaste. Eso vale algo. Violet se sintió conmovida por el gesto y el reconocimiento. Se había creído invisible, pero aparentemente la gente había notado su competencia y fiabilidad. Fue una buena sensación ser valorada por su trabajo en lugar de por su apariencia o sus conexiones. James había conseguido una yegua mansa para que Violet montara, junto con una mula de carga para llevar sus pertenencias. Mientras se alejaban de Silver Creek, Violet miró hacia atrás una vez a las carretas de suministros que se preparaban para continuar hacia el norte. Luego volvió su rostro hacia Copper Ridge y cualquier futuro que le esperara allí. El viaje duró 4 días en lugar de 3 porque viajaron a un ritmo tranquilo. James estuvo atento a la comodidad de Violet y a la condición de los animales. Acamparon bajo las estrellas cada noche, manteniendo sacos de dormir separados, pero sentándose juntos junto al fuego, hablando hasta que el agotamiento los vencía. James cumplió su palabra, nunca presionando por más de lo que Violet estaba dispuesta a dar. La trató con respeto y consideración, ayudando con las tareas del campamento sin hacerla sentir incapaz, compartiendo su conocimiento de la tierra sin ser condescendiente. Violet se encontró relajándose en su presencia. La vigilancia constante que había mantenido durante meses comenzaba a disminuir. En la tercera noche, mientras estaban sentados viendo el fuego consumirse hasta las brasas, James le contó sobre la primera vez que había matado a un hombre. Había sido durante un arreo de ganado, una disputa con ladrones de ganado que se había vuelto violenta. Su voz estaba cargada de un viejo dolor mientras describía el momento. El peso de quitar una vida, incluso en defensa propia. Te cuento esto, dijo en voz baja, porque quiero que sepas que yo tampoco soy ajeno a la violencia. He hecho cosas que me persiguen, pero elijo cada día no dejar que esas cosas me definan. Elijo ser mejor que mis peores momentos. Violet entendió lo que él le estaba ofreciendo. Un vistazo a sus propias vulnerabilidades, una demostración de que la fuerza y la amabilidad podían coexistir, que ser un hombre no requería violencia ni dominación. Gracias por contármelo, dijo ella. Ayuda a saber que entiendes las cosas complicadas. Llegaron a Copper Ridge en una tarde brillante, cuando el sol convertía las colinas ricas en cobre que rodeaban el pueblo en una llama viva. El asentamiento era más grande que Silver Creek,
con una calle principal adecuada bordeada de negocios. Una tienda general, un hotel, un banco, un restaurante, una tienda de vestidos, una barbería y varios salones. Más allá de la calle principal, las casas se extendían en hileras toscas, algunas recién construidas y otras claramente establecidas desde hacía años. A lo lejos, las obras mineras marcaban las laderas, y Violet podía ver las diminutas figuras de los hombres trabajando en las concesiones. James los llevó al hotel, una estructura de 2 pisos con un porche cubierto y ventanas de cristal, todo un lujo. Después de semanas en el desierto, la propietaria, una mujer alegre llamada señora Henshaw, tenía habitaciones disponibles y estaba feliz de alquilarle una a Violet por semanas. ¿Planeas quedarte en Copper Ridge, querida?, preguntó la señora Henshaw mientras le mostraba a Violet una habitación pequeña pero limpia en el segundo piso. Lo estoy considerando, dijo Violet con cuidado. Estoy buscando oportunidades para empezar un negocio. Los ojos de la señora Henshaw se iluminaron. Bueno, has venido al lugar correcto. Este pueblo está creciendo más rápido que cualquier cosa que haya visto. El mes pasado, conseguimos una iglesia y una escuela. Las familias se están mudando, ya no solo mineros. ¿En qué tipo de negocio estabas pensando? Quizás una pensión o un restaurante, dijo Violet, las ideas formándose mientras hablaba. Algo que sirva a la comunidad. Buena idea, aprobó la señora Henshaw. Siempre necesitamos más lugares para que la gente se quede y coma. Te diré algo. Hay una propiedad a 2 calles de aquí que acaba de quedar disponible. El dueño anterior murió el mes pasado. Causas naturales, solo vejez, y su hijo en el este quiere vender. El edificio es sólido, podría convertirse en casi cualquier cosa. Puedo presentarte al banquero que maneja la herencia si te interesa. Violet sintió un aleteo de emoción mezclado con aprensión. Esto se movía rápido, pero quizás eso era bueno. Quizás pensar demasiado solo le daría tiempo a su miedo para resurgir. Sí, me gustaría mucho. Durante los días siguientes, Violet exploró Copper Ridge con creciente interés. El pueblo tenía una energía, una sensación de posibilidad que coincidía con sus propias esperanzas tentativas. Se reunió con el banquero, el señor Preston, quien le mostró la propiedad que la señora Henshaw había mencionado. Era un edificio grande, utilizado anteriormente como pensión, con 8 habitaciones arriba y una espaciosa área común y cocina abajo. La estructura era sólida y el precio, aunque sustancial, no era imposible. Necesitaría ver las cifras exactas, le dijo Violet al señor Preston, pero estoy muy interesada. Mientras tanto, James había encontrado trabajo con un ranchero llamado Thompson, que poseía tierras fuera del pueblo y necesitaba a alguien que le ayudara a gestionar su creciente operación ganadera. El pago era bueno, y Thompson le ofreció una pequeña cabaña en la propiedad donde James podría vivir. Pero James pasaba sus tardes en el pueblo, a menudo uniéndose a Violet para cenar en el restaurante y caminando con ella mientras exploraba su potencial nuevo hogar. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche del hotel viendo el atardecer, Violet se volvió hacia James con repentina determinación. Voy a comprar la propiedad, anunció. Tengo suficiente ahorrado para un pago inicial, y el señor Preston dice que el banco me concederá crédito para el resto, basándose en mi plan de negocios. Es aterrador, y probablemente una tontería, pero quiero hacerlo. James sonrió, su orgullo evidente. Creo que es lo más inteligente que podrías hacer. Tendrás éxito, Violet. Sé que lo tendrás. Estaba pensando, continuó Violet con el corazón acelerado, que podría llamarla la Casa Bennett, establecerla bajo mi propio nombre, hacerla completamente mía. Me encanta, dijo James cálidamente. La Casa Bennett suena muy bien. Durante las semanas siguientes, Violet se dedicó a transformar la propiedad. Limpió y reparó, compró muebles y suministros, contrató a una cocinera y a una ama de llaves. James ayudaba siempre que podía, pasando sus días libres trabajando en reparaciones y mejoras. Su presencia era reconfortante, pero nunca abrumadora. Entendía cuando ella necesitaba espacio para trabajar sola,
y nunca asumió una posición de autoridad sobre sus decisiones comerciales. A medida que el verano se convertía en otoño, la casa Bennett abrió sus puertas. La combinación de precios justos, alojamiento cómodo y excelentes comidas de Violet. Su cocinera, una viuda llamada señora García, era un genio en la cocina. Rápidamente estableció la pensión como una de las favoritas en Copper Ridge. Alojaba a mineros y sus familias, a comerciantes viajeros y a trabajadores de los ranchos circundantes. El negocio prosperó y Violet se encontró respetada en la comunidad como una mujer de negocios capaz. Su relación con James también se profundizó, aunque a un ritmo que se sentía seguro. Compartían comidas varias veces a la semana. Él la llevaba a cabalgar los fines de semana, mostrándole el hermoso campo que rodeaba Copper Ridge. Asistían juntos a la iglesia, y cuando se celebró un baile para celebrar el tercer aniversario del pueblo, James le pidió permiso para ser su acompañante. El baile se celebró en el salón más grande, con los muebles apartados para crear espacio para bailar. Violet llevaba un vestido nuevo que había comprado en la tienda de vestidos, un precioso percal azul que resaltaba el color de sus ojos. Cuando James llegó a recogerla, la expresión de su rostro la hizo sonrojar. «Estás preciosa», dijo simplemente, ofreciéndole su brazo. La noche fue mágica. Violet no había bailado en más de un año, no desde antes de que todo se desmoronara en Missouri. Al principio, estaba nerviosa por ser abrazada, incluso en el abrazo formal de un baile. Pero James fue paciente, su agarre suave y respetuoso, y gradualmente se relajó en el movimiento y la música. «Eres un buen bailarín», le dijo mientras recorrían la pista. «Soy adecuado», respondió James con una sonrisa autocrítica. «Tú eres la que tiene gracia natural. Solo estoy tratando de no pisarte los pies». A medida que avanzaba la noche y los bailes se volvían más animados, Violet se encontró riendo libremente, algo que no había hecho en mucho tiempo. Ver a James intentar un complicado reel y terminar casi enredado con otras dos parejas fue divertidísimo. Y cuando él se inclinó dramáticamente para disculparse con sus compañeras de baile, ella no pudo contener la risa. Más tarde, cuando las cosas se calmaron y las parejas salieron a disfrutar del aire fresco de la noche, James y Violet se encontraron solos al borde de la reunión. La música era más suave ahora, más lenta, y James extendió su mano. «Un baile más», pidió. Violet se metió en sus brazos y se movieron juntos bajo las estrellas. La música era distante, pero no la necesitaban. Se mecían suavemente, atrapados en su propio mundo. Y Violet se dio cuenta de que se sentía segura, verdadera y profundamente segura por primera vez en más de un año. «Me estoy enamorando de ti», dijo James en voz baja, su aliento cálido contra su cabello. «Me he estado enamorando desde el primer momento en que te vi en esa carreta de suministros, con aspecto de llevar el peso del mundo. Sé que puede ser demasiado pronto para decirlo, y no pido nada a cambio. Solo quería que lo supieras». Violet se echó un poco hacia atrás para mirarlo. Sus ojos azules eran serios, vulnerables de una manera que le dolía el corazón. Pensó en lo paciente que había sido, en cómo había demostrado una y otra vez que sus palabras coincidían con sus acciones, que era exactamente quien decía ser. «Yo también me estoy enamorando de ti», susurró. «Me aterroriza, pero es verdad». James le tomó el rostro suavemente entre las manos, sus pulgares rozando sus pómulos. «¿Puedo besarte?». Ella asintió, y cuando sus labios se encontraron con los de ella, fue suave y dulce y lleno de promesas. Violet sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio y alegría, y la abrumadora comprensión de que había encontrado algo precioso. Un hombre que veía su fuerza, respetaba su independencia y la amaba no a pesar de sus cicatrices, sino incluyéndolas como parte de la persona completa que era. Cuando finalmente se separaron, James le secó las lágrimas suavemente. «Me quedo», dijo, repitiendo las palabras que había dicho meses atrás. «Mientras me quieras, me quedo». «Bien», respondió Violet, su voz firme y segura, «porque ya he terminado de desaparecer».
Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Violet. Su relación con James continuó profundizándose, construida sobre una base de respeto mutuo y afecto genuino. Él le propuso matrimonio una tarde de noviembre mientras caminaban por el arroyo que atravesaba Copper Ridge. Se arrodilló en la hierba seca y le ofreció un simple anillo de oro. Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, según algunos estándares, dijo, su voz temblando ligeramente de emoción. Pero conozco mi corazón, Violet. Sé que quiero construir una vida contigo. Quiero despertarme cada mañana y ver tu rostro. Quiero apoyar tus sueños y que tú apoyes los míos. Quiero ser tu compañero en todas las cosas. ¿Te casarías conmigo? Violet miró a este hombre que había esperado tan pacientemente, que había demostrado su confianza una y otra vez, que nunca había intentado controlarla o disminuirla. Sí, dijo, levantándolo. Sí, me casaré contigo, James Dalton. Se casaron en diciembre en la pequeña iglesia, con la mitad del pueblo presente. La señora Henshaw lloró durante toda la ceremonia. La señora García preparó un festín para la recepción del que se habló durante semanas. Violet llevaba un vestido de seda marfil simple pero elegante, y James llevaba su mejor traje, su pelo oscuro recién cortado y sus ojos azules brillando de felicidad. Mientras estaban de pie ante el ministro intercambiando votos, Violet reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta allí. Había dejado Missouri rota y asustada, decidida a desaparecer en el vasto paisaje del oeste. Pero en su lugar, había encontrado un lugar al que pertenecer, un trabajo que la satisfacía y un hombre que la amaba por completo. La noche de bodas fue suave y sin prisas. James fue paciente con los miedos restantes de Violet, tomándose el tiempo para tranquilizarla con caricias y palabras hasta que se sintió cómoda y segura. Cuando finalmente se unieron, fue un acto de amor y confianza que los dejó a ambos conmovidos y asombrados. «Te amo», murmuró James contra su cabello, mientras yacían enredados después. «Te amaré todos los días por el resto de mi vida». «Y yo te amo a ti», respondió Violet, con el corazón a punto de estallar. «Gracias por verme cuando quería desaparecer. Gracias por quedarte». Se adaptaron a la vida de casados con sorprendente facilidad. Violet continuó dirigiendo la casa Bennett, su reputación como mujer de negocios, capaz creciendo por todo el territorio. James gestionó el rancho de Thompson con habilidad, convirtiéndose finalmente en socio de la operación a medida que el negocio se expandía. Compraron una pequeña casa en las afueras de Copper Ridge, a medio camino entre el pueblo y el rancho, un hogar cómodo que llenaron de amor y risas. En la primavera de 1883, Violet descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría teñida de aprensión, pero la emoción de James era tan genuina que sus miedos se disiparon gradualmente. Él fue atento durante todo su embarazo, ayudando en la pensión cuando ella se cansaba demasiado, frotándole los pies doloridos por las noches, leyéndole en voz alta los periódicos y libros que llegaban regularmente de San Francisco. Su hijo nació en noviembre, un bebé sano con el pelo oscuro de su padre y la determinación de su madre. Lo llamaron William y se convirtió en el centro de su mundo. Violet contrató ayuda adicional en la casa Bennett para poder pasar más tiempo con William en sus primeros meses, y James ajustó su horario de trabajo para estar en casa todas las tardes. Ver a James con su hijo llenaba a Violet de una emoción que apenas podía nombrar. Era tan gentil, tan paciente, meciendo a William durante horas cuando estaba inquieto, cambiando pañales sin quejarse, cantando canciones de cuna desafinadas que hacían reír a Violet. Este era el tipo de padre que siempre había esperado que tuvieran sus hijos: presente, comprometido, amoroso. A medida que William crecía de bebé a niño pequeño, sus vidas adquirieron un ritmo cómodo. La casa Bennett continuó prosperando. Copper Ridge creció, convirtiéndose en un pueblo propiamente dicho, con calles pavimentadas, farolas de gas y servicio regular de diligencias. James y Thompson expandieron su operación ganadera, convirtiéndose en uno de los ranchos más exitosos del territorio. Violet se unió al consejo municipal,
abogando por mejores escuelas y apoyo para las familias. Ella y James se convirtieron en pilares de la comunidad, respetados y queridos. En 1885 nació su hija Emma, una cosita diminuta con cabello cobrizo y ojos azules que tenía a su padre rendido a sus pies desde el primer momento. William, que ahora tenía 2 años, estaba fascinado con su hermanita, queriendo ayudar a cuidarla constantemente. Viendo a sus hijos jugar juntos, Violet a veces tenía que pellizcarse para creer que esta era su vida, tan diferente de la pesadilla de la que había huido. Una tarde a finales de 1886, mientras estaban sentados en su porche viendo el atardecer mientras los niños jugaban en el patio, Violet se volvió hacia James con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó él, inmediatamente preocupado. No pasa nada, le aseguró Violet, tomando su mano. Solo estaba pensando en lo diferente que podría haber sido todo. Si no hubiera aceptado ese trabajo con la carreta de suministros, si no hubieras estado explorando ese tren, si no me hubieras visto tratando de desaparecer y hubieras decidido quedarte de todos modos. James apretó suavemente su mano. Pero todas esas cosas sucedieron. Fuiste lo suficientemente valiente como para salvarte, y yo tuve la suerte de encontrarte. Eso es lo que importa. Lo sé, dijo Violet, secándose los ojos. Simplemente nunca imaginé que podría ser tan feliz. Después de todo lo que pasó, pensé que pasaría mi vida sola, asustada. Pero tú cambiaste eso. Me mostraste que podía volver a confiar, volver a amar, construir algo real y duradero. Lo cambiamos juntos, corrigió James. Tú hiciste la parte más difícil, Violet. Elegiste dejar de correr para arriesgarte a construir una nueva vida. Yo solo tuve la suerte de ser parte de ese viaje. Se sentaron en un silencio cómplice, viendo a William perseguir a Emma por el patio, sus gritos de alegría llenando el aire. El cielo de Arizona pasó de naranja a púrpura y a un azul profundo, las estrellas comenzando a emerger en la vasta oscuridad. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Violet de repente, de haber renunciado a la vida errante para establecerte aquí. James la miró como si hubiera dicho algo absurdo. Nunca, ni por un solo segundo. Esta vida contigo y nuestros hijos es más de lo que jamás soñé tener. Estaba perdido antes de conocerte, Violet. Me diste un propósito, una dirección, una razón para convertirme en la mejor versión de mí mismo. Violet apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo su solidez y calor, el latido constante de su corazón. Te amo, dijo simplemente. Y yo te amo a ti, respondió James. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. Los años continuaron pasando en un torbellino de felicidad y crecimiento. William se convirtió en un niño serio y reflexivo que amaba los libros y el aprendizaje. Emma era salvaje y aventurera, metiéndose constantemente en travesuras que le recordaban a Violet a sí misma antes de que el mundo le enseñara a ser cautelosa. En 1888 dieron la bienvenida a otro hijo, Thomas, que parecía combinar los mejores rasgos de sus dos hermanos. La casa Bennett se expandió, con Violet comprando propiedades adyacentes y creando un complejo hotelero adecuado que se hizo famoso en todo el territorio por su comodidad y hospitalidad. El rancho de James y Thompson se convirtió en uno de los más grandes de Arizona, suministrando carne a pueblos y campamentos mineros de toda la región. Prosperaron, pero lo más importante, permanecieron dedicados el uno al otro y a la comunidad que habían ayudado a construir. Violet a veces recibía cartas de Missouri. Su madre escribía ocasionalmente intentos tentativos de reconstruir una relación que se había roto. Violet respondía cortésmente, pero con distancia. Había perdonado a su familia por no protegerla, pero no tenía ningún deseo de volver a ese mundo. Su vida estaba en Copper Ridge ahora, con James y sus hijos y la comunidad que amaban. Un día de 1890, un extraño llegó a la casa Bennett buscando alojamiento. Violet estaba trabajando en la recepción cuando él entró, y algo en él la hizo detenerse. Estaba bien vestido, sus modales eran refinados, y cuando dijo su nombre, sintió una sacudida. Robert Merrick, dijo, ofreciendo su mano.
Busco una habitación por varios días mientras hago negocios en Copper Ridge. La mente de Violet corría. Merrick había sido el apellido de su prometido, pero este hombre no se parecía en nada a Daniel Merrick. Era mayor, quizás de unos 50 años, con canas en su pelo oscuro. ¿Es usted de Missouri?, preguntó con cuidado. El hombre pareció sorprendido. Pues sí, lo soy, de Kansas City específicamente. ¿Ha estado allí? Soy de Missouri originalmente, dijo Violet, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Conocí a un Daniel Merrick una vez. ¿Algún parentesco? La expresión de Robert Merrick se ensombreció. Era mi sobrino. Digo era porque murió hace 3 años. Le dispararon en una disputa en un juego de cartas. No fue una gran pérdida para la familia, lamento decirlo. Daniel siempre fue un joven violento y problemático. Mi hermano lo consentía terriblemente. Violet sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Daniel estaba muerto. Nunca podría encontrarla, nunca hacerle daño, nunca amenazar la vida que había construido. No se había dado cuenta hasta ese momento de que una pequeña parte de ella había estado esperando todos estos años, temiendo que de alguna manera su pasado se extendiera y destruyera su futuro. Lamento su pérdida, dijo automáticamente. No lo lamente, dijo Robert sin rodeos. Como dije, no era un buen hombre, pero dígame, ¿cómo lo conoció? Violet consideró su respuesta con cuidado. Estuve brevemente comprometida con él hace muchos años. Rompí el compromiso y vine al oeste. La comprensión brilló en los ojos de Robert. Mujer inteligente. Daniel tenía mal genio y una vena cruel. Hizo bien en librarse de él. Hizo una pausa. Espero que haya encontrado algo mejor por aquí. Lo encontré, dijo Violet, pensando en James y sus hijos, en la vida que habían construido juntos. Encontré todo lo que necesitaba. Robert Merrick se quedó en la casa Bennett durante una semana y casi antes de irse buscó a Violet. Quiero que sepa, dijo, que si Daniel alguna vez la hirió o la hizo sentir que tenía que huir de su hogar, lo siento, mi familia no supo manejar su comportamiento adecuadamente. Usted merecía algo mejor. Gracias, dijo Violet, conmovida por la disculpa, pero no me arrepiento de nada. Venir al oeste fue la mejor decisión que he tomado. Esa noche le contó a James sobre el encuentro. Él la abrazó, entendiendo sin palabras lo importante que era este cierre. Realmente ha terminado ahora, dijo Violet, con voz asombrada. El pasado ya no puede tocarme. Nunca pudo, dijo James con firmeza. Lo dejaste atrás el día que subiste a esa carreta de suministros, pero me alegro de que tengas la confirmación de que se ha ido. A medida que se acercaba su 10º aniversario de bodas en diciembre de 1893, James planeó una sorpresa para Violet. Trabajó con la señora García y la señora Henshaw para organizar una celebración en la casa Bennett, invitando a todos los que conocían en Copper Ridge y sus alrededores. La noche de la fiesta, Violet entró en el comedor principal del hotel y lo encontró transformado. Las velas brillaban en cada superficie, y la sala estaba llena de amigos y vecinos, todos allí para celebrar a la pareja que se había vuelto tan querida en la comunidad. «¡Feliz aniversario!», dijo James, apareciendo a su lado y ofreciéndole su brazo. «10 años de ser el hombre más afortunado de Arizona». Violet sintió que las lágrimas de alegría le picaban en los ojos, mirando alrededor de la sala a los rostros de las personas que le importaban, a sus 3 hermosos hijos jugando con sus amigos, al hombre que la había visto cuando quería desaparecer y había elegido quedarse. Se sintió abrumada por la gratitud. La fiesta fue maravillosa. Comida, música, baile y brindis sinceros por la pareja. La gente compartió historias sobre James y Violet, sobre cómo habían ayudado a varios miembros de la comunidad, sobre la diferencia que la casa Bennett y el rancho habían hecho en la prosperidad de Copper Ridge. Cuando llegó el momento de que James hablara, se levantó y levantó a Violet con él. «Hace 10 años», dijo, su voz resonando en la sala. «Conocí a una mujer en una carreta de suministros que intentaba desaparecer. La habían herido mucho y pensaba que la única forma de estar a salvo era volverse invisible. Pero la miré y vi a alguien extraordinario, valiente,
fuerte y hermosa en todos los sentidos que importaban. Le dije que la veía y que me quedaba, y ella me dio el mayor regalo de mi vida. Me dejó quedarme. Confió en mí con su corazón, aunque tenía todas las razones para no volver a confiar en nadie. Estos 10 años con Violet han sido los más felices de mi vida. Es mi compañera, mi mejor amiga, la madre de mis hijos y el amor de mi vida. No puedo imaginar ningún futuro que no la incluya. No había un ojo seco en la sala cuando James terminó de hablar. Violet se puso de puntillas para besarlo, sin importarle que todos estuvieran mirando. Quería que él supiera cuánto lo amaba, lo agradecida que estaba por la vida que habían construido juntos. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, pero finalmente la gente comenzó a irse a casa. James y Violet se quedaron en el porche de la casa Bennett, viendo partir a los últimos invitados, con sus hijos dormidos arriba en las habitaciones del hotel. Gracias por esta noche, dijo Violet en voz baja. Fue perfecto. Tú eres perfecta, respondió James abrazándola. Y quise decir cada palabra que dije. Eres todo para mí, Violet. Y tú eres todo para mí, respondió ella. Me salvaste, James. Me viste cuando necesitaba ser vista. Y te quedaste cuando necesitaba que alguien se quedara. Me mostraste que el amor no tiene por qué doler, que la asociación significa apoyarse mutuamente, que la confianza se puede reconstruir. No sería quien soy sin ti. Permanecieron juntos en la fresca noche de diciembre, envueltos en los brazos del otro, mirando el pueblo que habían ayudado a construir y la vida que habían creado. Violet recordó a aquella mujer desesperada en la carreta de suministros, tratando tan duro de desaparecer, de convertirse en nada, de escapar del dolor de su pasado. Esa mujer había estado tan asustada, tan rota, pero también había sido lo suficientemente fuerte como para seguir adelante, para arriesgarse cuando un vaquero de ojos azules le ofreció amistad, paciencia y finalmente amor. Los años continuaron fluyendo, trayendo cambios y desafíos, pero también alegría y crecimiento. William asistió a la universidad en San Francisco, estudió Derecho y finalmente regresó a Copper Ridge para abrir un bufete. Emma se casó con un ranchero y se estableció en tierras adyacentes a la propiedad de James y Thompson, continuando el legado de la familia. Thomas siguió a su padre en el negocio del ganado. Su afinidad natural por los animales y la tierra lo convirtieron en un excelente ranchero. James y Violet envejecieron juntos, su amor profundizándose con cada año que pasaba. Se convirtieron en abuelos, deleitándose con la llegada de los gemelos de William, los 4 hijos de Emma y el hijo de Thomas. La casa Bennett siguió siendo un pilar en Copper Ridge, ahora dirigida por un gerente, pero todavía propiedad de Violet, que pasaba sus días involucrada en el trabajo comunitario y disfrutando de su familia. En la primavera de 1910, mientras estaban sentados en el porche de su casa viendo el atardecer, un ritual que habían mantenido durante casi 30 años, Violet tomó la mano de James. He estado pensando, dijo, en aquel día en que me hablaste por primera vez en la carreta de suministros. Dijiste que estaba haciendo un buen trabajo con el equipo y yo estaba tan decidida a no reconocerte, a no dejar que nadie me viera. Lo recuerdo, dijo James sonriendo. Eras tan espinosa como un cactus, pero vi más allá de eso, a la persona que había debajo. Estoy tan contenta de que lo hicieras, dijo Violet. Estoy tan contenta de que no te rindieras conmigo, incluso cuando intenté alejarte. Cambiaste mi vida, James. Me devolviste la esperanza cuando pensé que se había ido para siempre. Me mostraste que podía ser fuerte y aún así aceptar ayuda, que podía ser amada sin perderme a mí misma. Cada cosa buena en mi vida vino del día en que dijiste, te veo y me quedo. James levantó su mano hasta sus labios, presionando un suave beso en sus nudillos. Y cada cosa buena en mi vida vino de que tú eligieras dejar de correr y arriesgarte con nosotros. Construimos algo hermoso juntos, Violet. Una familia, una comunidad, una vida llena de amor. Eso es más de lo que la mayoría de la gente llega a tener. Se sentaron en un silencio cómodo mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo en brillantes tonos de naranja,
rosa y púrpura. A lo lejos, podían oír a sus nietos jugar, sus risas llevadas por la brisa de la tarde. El aroma de la salvia flotaba en el aire, mezclado con el olor de la comida de la casa donde Emma preparaba la cena para la reunión familiar que celebraban cada domingo. Violet apoyó la cabeza en el hombro de James, sintiendo su sólida fuerza, sin cambios a pesar de los años que habían plateado su cabello y surcado su rostro. Seguía siendo el hombre que la había visto cuando necesitaba ser vista, que se había quedado cuando necesitaba que alguien se quedara, que la había amado paciente y completamente hasta que ella pudo amarlo de vuelta con igual devoción. «Te amo», dijo simplemente. Palabras que se habían dicho miles de veces a lo largo de los años, pero que nunca perdieron su significado. «Y yo te amo a ti», respondió James. Palabras tan verdaderas como el cielo del desierto sobre ellos, tan duraderas como las montañas que rodeaban su hogar. «Siempre lo he hecho, siempre lo haré». Mientras las estrellas comenzaban a emerger en el cielo oscuro, permanecieron en el porche, envueltos en los brazos del otro, agradecidos por el viaje que los había unido y la vida que habían construido. Violet ya no era la mujer rota que intentaba desaparecer en la naturaleza. Era Violet Dalton, amada esposa, madre, abuela y pilar de la comunidad de Copper Ridge. Había encontrado su lugar en el mundo, no escondiéndose, sino permitiéndose ser vista, ser conocida, ser amada. Y todo había comenzado con un vaquero que la miró y dijo: «Te veo y me quedo». Esa promesa se había mantenido durante 30 años y se mantendría durante todos los años venideros, uniéndolos a través de la alegría y la tristeza, el triunfo y el desafío, la juventud y la vejez. Su amor era tan vasto como el cielo de Arizona, tan duradero como la tierra misma, un testimonio del poder curativo de la paciencia, la confianza y la devoción inquebrantable. Al final, Violet no había desaparecido en el salvaje oeste. Se había encontrado a sí misma allí. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Había construido una vida más allá de sus sueños más salvajes. Y lo había hecho junto a un hombre que había visto su verdadero yo desde el principio y había amado lo que vio. Mientras la tarde se convertía en noche y finalmente se levantaron para unirse a su familia para la cena, Violet echó un último vistazo a la tierra que se había convertido en su hogar. El desierto que una vez pareció un lugar para esconderse, se había convertido en la base de todo lo bueno en su vida. Había venido al oeste rota y asustada, buscando solo sobrevivir. Pero había encontrado mucho más: amor, propósito, familia, comunidad y, lo más importante, a sí misma. La casa Bennett se mantenía firme en el corazón de Copper Ridge, un símbolo de lo que se podía construir con coraje y determinación. El rancho se extendía por el paisaje, prosperando bajo la gestión de James y Thompson, y ahora de sus hijos. Su hogar albergaba a múltiples generaciones, lleno de risas y amor. Y a través de todo, James y Violet permanecieron en el centro, su vínculo inquebrantable, su amor la piedra angular sobre la que se construyó todo lo demás. Violet Bennett se había subido a una carreta de suministros, esperando desaparecer. Pero un vaquero llamado James Dalton la vio y se quedó. Y en ese ver, en ese quedarse, habían construido una vida más hermosa de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Un testimonio del poder transformador del amor que ve, de verdad, espera pacientemente y se compromete por completo. Su historia se convirtió en parte de la historia de Copper Ridge, contada y recontada a través de las generaciones. Las parejas jóvenes miraban a James y Violet como ejemplos de lo que el amor podía ser. Sus hijos y nietos llevaron adelante los valores que ellos habían encarnado: amabilidad, paciencia, respeto y compromiso inquebrantable. La casa Bennett permaneció abierta durante más de 50 años, brindando comodidad y hospitalidad a miles de viajeros. El rancho continuó prosperando, convirtiéndose en una de las operaciones más exitosas de Arizona. Pero más que cualquier éxito material, el verdadero legado de James y Violet fue el amor que habían construido y mantenido, el ejemplo que habían dado y la familia que habían criado. Demostraron que el pasado no tenía por qué definir el futuro,
que las heridas podían sanar con tiempo y paciencia, que la confianza podía reconstruirse y que el amor real, profundo y duradero, podía superar incluso las cicatrices más profundas. A medida que entraban en sus últimos años, ralentizando pero sin perder nunca su devoción el uno por el otro y por su comunidad, James y Violet permanecieron inseparables. Eran figuras fijas en los servicios religiosos, en las celebraciones del pueblo, en las reuniones familiares. Todos conocían su historia o alguna versión de ella, y todos se inspiraban en el amor obvio que todavía irradiaba entre ellos después de más de 4 décadas de matrimonio. En 1923, mientras celebraban su 40º aniversario de bodas, rodeados de hijos, nietos e incluso algunos bisnietos, James se levantó para hacer otro brindis. Su cabello era blanco ahora, sus movimientos más lentos, pero sus ojos azules todavía brillaban cuando miraba a su esposa. Hace 40 años, dijo, su voz todavía fuerte a pesar de su edad. Le hice una promesa a Violet. Le dije que la veía y que me quedaba. Esa fue la promesa más fácil que he hecho, porque desde el momento en que la conocí, supe que era extraordinaria. Estos 40 años solo han confirmado lo que supe entonces. Es la persona más fuerte, valiente y amorosa que he conocido, y estoy agradecido por cada día que he podido pasar como su esposo. Violet se puso a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro, y añadió sus propias palabras. James Dalton salvó mi vida en todos los sentidos que importan. Me vio cuando intentaba ser invisible. Me amó cuando pensé que era indigna de amor. Esperó pacientemente mientras aprendía a confiar de nuevo. Construyó una vida conmigo que superó mis sueños más salvajes. Estaba perdida cuando nos conocimos y él me ayudó a encontrarme a mí misma. Ese es el mayor regalo que nadie me ha dado jamás. Su familia estalló en aplausos y vítores, la celebración continuando hasta bien entrada la noche. Pero finalmente, como siempre, James y Violet se encontraron solos en su porche viendo las estrellas, tomados de la mano exactamente como lo habían hecho durante 4 décadas. ¿Recuerdas esa primera noche en Silver Creek?, preguntó Violet en voz baja, cuando me trajiste café y hablamos junto a mi fuego. Recuerdo todo sobre ti, respondió James. Cada momento, cada conversación, cada sonrisa. Mi vida comenzó el día que te conocí, Violet. Y la mía comenzó el día que te dejé entrar, dijo ella. El día que dejé de intentar desaparecer y empecé a intentar vivir. Tú lo hiciste posible. Lo hicimos posible juntos, corrigió James suavemente. Tú tuviste el coraje de arriesgarte. Yo solo me beneficié de ese coraje. Se sentaron en un silencio pacífico, cómodos en la presencia del otro, como lo habían estado durante tantos años. Las noches del desierto los rodeaban, vastas y hermosas, el mismo paisaje que había sido testigo de su primer encuentro, su cortejo, su boda, la construcción de su vida juntos. Violet pensó en la mujer asustada que había sido, huyendo de un compromiso roto y una familia que le había fallado, buscando solo desvanecerse en la naturaleza. Pensó en James, joven y errante, buscando un propósito y un significado después de la guerra y el desplazamiento. Dos almas perdidas que se habían encontrado en el lugar más improbable, en el momento más improbable, y habían construido algo extraordinario. Su amor no había sido fácil, la curación nunca lo es. Había habido momentos difíciles, momentos en que los viejos miedos de Violet resurgían, noches en que los propios demonios de James lo alcanzaban. Pero habían enfrentado todo juntos, apoyándose mutuamente en los malos momentos y celebrando juntos en los buenos. Así era el amor de verdad, no perfecto, pero persistente, no sin lucha, pero sin rendirse nunca. A medida que los años continuaron pasando, James y Violet permanecieron dedicados el uno al otro hasta el final. James falleció pacíficamente en 1925 a la edad de 70 años, rodeado de su familia, con Violet sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron para ella: «Te veo y te amo para siempre». Violet lloró profundamente, pero encontró consuelo en sus hijos y nietos,
en la comunidad que habían construido, en los recuerdos de 43 años de matrimonio. Vivió otros 5 años, activa y comprometida a pesar de su dolor. Finalmente falleció en 1930 a la edad de 70 años. Fueron enterrados uno al lado del otro en el cementerio de Copper Ridge, bajo una lápida que dice simplemente, James y Violet Dalton. Él la vio, él se quedó. Construyeron una vida de amor. Su historia se convirtió en leyenda en Copper Ridge y más allá. Un testimonio del poder de ver a las personas de verdad, de quedarse a pesar de las dificultades, de construir el amor sobre cimientos de confianza y respeto. La Casa Bennett funcionó durante muchas décadas más, dirigida por sus descendientes, manteniendo siempre los estándares de hospitalidad y amabilidad que Violet había establecido. El rancho permaneció en la familia, prosperando a través de múltiples generaciones. Pero más que cualquier legado físico, James y Violet dejaron un modelo de lo que el amor podía ser: paciente, amable, respetuoso y duradero. Demostraron que los corazones rotos podían sanar, que la confianza podía reconstruirse, que las personas podían superar su pasado y construir hermosos futuros. Mostraron que ver a alguien de verdad y elegir quedarse, incluso cuando las cosas eran difíciles, era uno de los mayores regalos que una persona podía dar a otra. En el salvaje oeste del territorio de Arizona, en 1882, una mujer se subió a una carreta de suministros, esperando desaparecer. Un vaquero la vio y decidió quedarse. Y desde ese simple comienzo, construyeron una historia de amor que inspiraría a generaciones. Un recordatorio de que a veces lo más valiente que podemos hacer es permitirnos ser vistos, ser conocidos, ser amados. Y que el amor más verdadero es el que nos ve por completo y aún así se queda.